Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad un día más, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos aprueba el envío de un nuevo 1.000.000 de soldados a Oriente Medio con propósitos defensivos ante los incidentes con Irán. Muere en el juzgado el expresidente egipcio Morsi y es enterrado casi en secreto. Estados Unidos no invitará a la cumbre económica de Bahrein a representantes de instituciones israelíes, pero sí a empresarios. La adhesión del Ayuntamiento de Valencia al BDS, declarada ilegal e inconstitucional por los tribunales. Estos son los titulares de hoy. Estas son las noticias. La primera parte volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora del secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan. Aprobó el envío de 1.000.000 de militares a Oriente Medio con propósitos defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. Los recientes ataques de Irán prueban la fidedigna y creíble información de inteligencia que hemos recibido sobre el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de Estados Unidos en la región, dijo. Este aumento de tropas en la región, que se suman a unos 20.000 ya desplegados, no busca un conflicto con Irán, sino proteger la seguridad del personal militar. Bueno, a pesar de que es un anuncio de un envío de un contingente militar, no son cantidades que hagan temer una escalada realmente importante, especialmente en comparación o en proporción a lo que hemos visto en las últimas horas, los vídeos que han puesto en conocimiento de la opinión pública sobre las bombas Lapa que tenían adheridas los cargueros, en algunos casos que explotaron y en algunos casos que no llegaron a explotar y que estaban siendo retiradas por las fuerzas iraníes, a pesar de que, por ejemplo, el ministro de Exteriores en funciones español, Josep Borrell, ha dicho que, bueno, que él no ve que sea tan claro la implicación de Irán en ello, es decir, no sé, que si espera que vengan con la banderita iraní los de los barcos para decir estamos aquí, somos nosotros, pero no vamos a decir que somos nosotros. A mí esto me sorprende y me preocupa porque ya no es que solamente va a representar a España como hasta ahora, sino que va como primer cabeza de lista del Partido Socialista a las europeas, donde se supone que también habrá elecciones de un nuevo encargado de relaciones exteriores en lugar de Federica Mogherini. Es decir, que si seguimos con la misma tónica, es decir, que Europa va a seguir defendiendo los términos del acuerdo del 2015 con Irán y defendiendo la posición de Irán cuando el propio país no solamente que está atacando cargueros, sino que ha dicho y que antes de finales de este mes de junio ya habrá sobrepasado la cantidad de uranio enriquecido que tenía asignada para los próximos 10 años. Es decir, que están en la dinámica absolutamente de salir o haberse salido totalmente del acuerdo firmado en 2015. O sea que no es que solamente Estados Unidos está fuera de él, sino que también Irán ya se ha movido de esta posición hace mucho tiempo. Rusia y China lo apoyan más o menos incondicionalmente, pero lo que no es de recibo y resulta incomprensible es que Europa, ante estas evidencias de rearme nuclear, de lanzamiento de misiles, de financiación del terrorismo internacional, etcétera, etcétera, siga apoyando al régimen iraní contra viento y marea. Sumando a todo esto que dentro de muy poco vamos a tener una efemérides que se cumplirá el 18 de julio,
que van a ser 25 años, que se dice pronto, del atentado contra la AMIA, que ni siquiera es era un edificio israelí, sino que fue el mayor atentado antisemita en la historia del continente americano y que fue originado, ideado y, instrumentado y financiado por este mismo régimen iraní, del cual algunos de los responsables buscados por la Interpol siguen formando parte del gobierno. Nada de esto va a convencer nunca a la Unión Europea ni a España. Yo entiendo que a veces las acciones contra terceros países traten de evitarse y traten de mediarse para evitar conflictos, pero cuando hay alguien que está evidentemente aprovechándose de las políticas de apaciguamiento para rearmarse y atacar, les propongo que miren un poquito atrás en la historia, tampoco es hace mucho, sobre una persona que se llamaba Neville Chamberlain, que era el encargado de las relaciones exteriores del Reino Unido justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y al que en gran medida debemos que haya estallado esa Segunda Guerra Mundial por su política de apaciguamiento, entregando y cediendo y cediendo y cediendo a las aspiraciones del régimen nazi entonces. Y ahora Europa está haciendo la misma política de apaciguamiento con Irán, es decir, mejor no cabrearlos porque igual puede haber algún enfrentamiento bélico, y entonces es mejor que ellos se sigan armando y sigan incluso y lleguen a tener un armamento nuclear para atacar a los países del entorno, porque no es solamente Israel el amenazado, ¿eh? Los principales amenazados sin duda alguna van a ser Arabia Saudita, Egipto y puede que alguno más por la zona. Pero lo que va a estar en terrible situación va a ser toda la economía de Occidente, porque para eso están a punto de bloquear la salida de la mayor parte del petróleo mundial a través del estrecho de Hormuz. El expresidente egipcio Mohamed Morsi fue enterrado en El Cairo acompañado únicamente de su familia después de morir durante la comparecencia en un juicio. El primer presidente de Egipto, elegido democráticamente en las urnas en 2012, falleció tras 6 años de detención, casi en aislamiento y sin acceso a tratamiento médico adecuado, castigado tras su derrocamiento en el golpe de Estado militar de julio de 2013. Los dos países más próximos al gobierno de los hermanos musulmanes, Turquía y Qatar, expresaron su pésame por la muerte de Morsi, y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, lo calificó de hermano mártir. El presidente al-Sisi se encuentra de viaje oficial a Bielorrusia. La policía y el ejército egipcios han elevado el estado de alerta y reforzado la seguridad en las calles y lugares destacados en un momento en el que el país se prepara para recibir a aficionados de países árabes y africanos por la Copa Africana de Naciones de Fútbol. Bueno, no seré yo quien lamente y eche lágrimas por Morsi, porque entre otras cosas, pues a pesar de haber sido elegido democráticamente, fue un desastre de gestión que fortaleció a los grupos terroristas, especialmente a Hamás. Todo lo que hemos visto de los túneles de terror, lo que hemos visto del aprovisionamiento con misiles que atacaban a los civiles israelíes, fue gracias en gran medida a la gestión de Morsi y especialmente a lo que hay detrás de Morsi, porque Morsi no fue el inventor de los hermanos musulmanes, es un movimiento que tiene más de 80 años de existencia y que está vinculado al nacimiento de otros grupos yihadistas en la zona, aunque disfrazados o enmascarados tras movimientos de ayuda social. Tampoco esto quiere decir que se justifique que el presidente de Egipto, al-Sisi, a pesar de que sea más cercano
a las posturas actuales de Israel por su enemistad con el régimen iraní sea un dechado de virtudes democráticas. Una cosa no quita la otra. Pero el hecho de que, como ahora destacan los titulares, Morsi fue el primer presidente de Egipto elegido democráticamente en las urnas, pues vamos a decir también las cosas claras. Fue el primero, pero luego el segundo fue al-Sisi. También fue elegido democráticamente en las urnas años después. Ninguno de los dos llegó por una vía completamente limpia y con garantías democráticas más allá de las mayorías en las urnas. Es decir, que todo habría que pasarlo por el tamiz de la veracidad en la aplicación del concepto de democracia. Murió en la cárcel siendo juzgado y de todas maneras iba a morir en la cárcel siendo juzgado, si no ahora, pues dentro de 5, 10 o 30 años, porque ya los militares egipcios han experimentado lo que puede pasar cuando se pone en marcha un sistema democrático al estilo occidental y ellos sufren, digamos, una situación con la que no están para nada de acuerdo y por lo tanto no creo que la situación como fue el derrocamiento de Hosni Mubarak vuelva a repetirse, como digo, durante la próxima generación. Así que, bueno, esto es parte de lo que pasa en Medio Oriente, aunque más que nada esto es un reflejo, un eco del pasado. La Casa Blanca decidió que no invitará a representantes israelíes a la conferencia de Bahrein el 25 y 26 de junio para mantener el carácter apolítico del evento, durante el cual está previsto que se dé a conocer la fase económica del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. A pesar del boicot de la autoridad palestina a dicho plan de paz, una delegación de empresarios palestinos participará en la conferencia, cuyo objetivo principal es apoyar un plan para rehabilitar la economía palestina. También han sido invitados empresarios israelíes, aunque no representantes del gobierno. Sí, ayer comentábamos que uno de los ministros del gobierno actual, que es un gobierno en funciones y en realidad creo que también es el ministro de Transportes y que ahora también está encargado del tema de exteriores, Israel Katz, pues dijo que quería que Israel participara en esta cumbre y la verdad que no tenía mucha razón de ser, al menos desde la perspectiva de cómo está planteada esta cumbre, que no es una cumbre política, es decir, que lo que intentan hacer es, como comentábamos ayer, es preparar un gran caramelo para ofrecer a los palestinos, a cambio todavía no se sabe de qué, pero como para ponerles delante de los ojos las opciones que se abrirían si aceptaran algunas de las propuestas políticas que van a ocupar el acuerdo de paz que todavía no se ha esclarecido y no se ha propuesto. También tiene algo de gracia, si no fuera porque estamos hablando de la suerte de millones de personas en situaciones, digamos, dramáticas en algunos casos. Digo que lo que tiene gracia es que se rechace tajantemente cualquier participación o ayuda en un plan de paz del cual se desconoce absolutamente todo, no solamente los detalles, sino incluso los principios básicos. Así que bueno, de todas maneras los americanos han dicho que prefieren que Israel no se presente como país, pero están invitados y participarán empresarios israelíes y empresarios palestinos, es decir, no se presenta la delegación palestina políticamente. No se presenta políticamente tampoco la delegación israelí. Pero sí que los activistas económicos, por llamarlos de una manera, los motores económicos, tanto israelíes como palestinos, sí que van a participar y van a estar presentes y van a ser, supongo que algo así como la palanca para transmitir
estas ideas y este dibujo de un futuro posible cuando retornen de Manama, en la capital de Bahrein. El juzgado número 9 de Valencia emitió su sentencia respecto a demandas presentadas para declarar ilegal la adhesión del Ayuntamiento de Valencia al movimiento BDS, que busca boicotear a personas y organizaciones vinculadas al Estado de Israel. El 31 de mayo del 2018, el Ayuntamiento valenciano había aprobado una resolución promovida por Podemos y apoyada por el resto del Ayuntamiento, conformado por los partidos Compromís y PSOE, en la que declaraba Valencia como un espacio libre de apartheid israelí. Según expresa un comunicado de la organización ACOM, que presentó la demanda en contra del boicot, durante un año los ciudadanos de Valencia han tenido que vivir bajo esta regulación discriminatoria gracias a la enfermiza obsesión antisemita de los grupos radicales alimentados por subvenciones públicas y por los concejales que actúan como una correa de transmisión para sus iniciativas. El tribunal destacó que el acuerdo refutado viola el derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución española, ya que introduce criterios ideológicos en la selección de contratistas. ACOM ha logrado que más de 40 acuerdos de adhesión a BDS y espacios libres de apartheid israelí hayan sido anulados por resolución judicial o por la renuncia de los propios ayuntamientos al conocer la ilegalidad de dichos acuerdos. Bueno, a mí este tipo de noticias tendría que alegrarme, porque evidentemente el hecho de que los juzgados emitan una sentencia en contra del BDS tendría que alegrarnos, pero la verdad es que me enerva muchísimo, porque esta no es la primera vez que el juzgado tira abajo este tipo de iniciativas en ayuntamientos, en más grandes, más pequeñas, comunidades autónomas, lo que sea. Es decir, que los cuerpos políticos, los concejales, los que promueven este tipo de iniciativas, están actuando sabiendo que lo que proponen es inconstitucional. Y a mí ese tipo de medidas ya no es que me parezcan propagandísticas y huecas, porque no van a tener recorrido, sino porque lo hacen sabiendo que no son legales, que son inconstitucionales, y siguen haciéndola. Yo digo una cosa: tenemos un país que está asistiendo a un proceso judicial trascendental, tratando de dilucidar si lo que hubo el 1 de octubre de hace un año y medio en Cataluña fue un proceso de sedición, de rebelión, o de, no sé, de qué otras categorías se pueden establecer o han establecido los jueces. Pero cuando uno actúa de forma ilegal, a sabiendas y tras advertencias previas, esto ya traspasa el nivel de las acciones políticas y entra en el plano de lo criminal, porque es delictivo volver a intentar una cosa que ya se sabe que no se puede hacer. Esto, aparte de que es totalmente inmoral, es decir, espacio libre de apartheid israelí. ¿Qué expresión es esa? Primero, ¿quién ha determinado que existe el apartheid israelí? No lo ha determinado ningún organismo internacional. Y entonces, espacio libre de israelíes o de empresas vinculadas a israelíes o de ciudadanos vinculados a empresas israelíes o judíos vinculados a la nación israelí. Es decir, estamos hablando de espacios libres de judíos, y eso desde hace 70, 80 años tiene un nombre en alemán que suena un poco raro, se llama Judenfrei. Judenfrei es un espacio libre de judíos. Eso era lo que pretendía Hitler en Europa, y eso es lo que solamente se ha logrado desde hace unos años en un sitio muy concreto de este mundo que se llama la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza no hay judíos, es un sitio Judenfrei. Y eso es lo que quiere convertir a la ciudad de Valencia y de todos los otros ayuntamientos, un sitio que esté libre de judíos, un sitio que ponga en
en acción principios totalmente racistas, discriminatorios, antisemitas, que incitan al odio y todas las categorías que se puedan citar de los principios más sencillos y básicos de cualquier constitución, incluida, por supuesto, la Constitución española. Fíjate que, por ejemplo, durante este año dice que él viola el derecho fundamental de la igualdad, ya que introduce criterios ideológicos en la selección de contratistas. Es decir, se introducen criterios ideológicos en la selección de contratistas. Esto es decir, por ejemplo, que si el Ayuntamiento de Valencia quiere hacer unas obras de ampliación del metro o de trenes o de aeropuertos, puede, porque a ellos les salgan de sus santas partes, poner un concurso público en el cual se presente solamente gente que demuestra que son de izquierdas. Esto sería totalmente inaceptable, iría directo al Tribunal Supremo. Y sin embargo, lo dicen, no vamos a aceptar en las bases del concurso a nadie, ninguna empresa que esté vinculada a Israel, y la vinculación a Israel es algo muy laxo, ¿no? Pues eso sí lo han puesto en marcha, y lo ha puesto en marcha un grupo político que, según ACOM, responde a la enfermiza obsesión de grupos radicales. Pero resulta que, ¿quiénes son los grupos radicales? Porque uno puede decir, bueno, la CUP o la Falange Española son grupos radicales. No, estamos hablando de que los que han puesto en marcha estas iniciativas son Compromís, son Podemos y son PSOE. Es decir, los que se atribuyen el centro-izquierda, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene tantísimos años y que ha gobernado en distintas ocasiones en este país, aquí se atribuye, se apunta a las acciones de estos grupos o la filosofía de los grupos más radicales de España. Es decir, ¿quiénes son los grupos que no son radicales? Pues solamente los que ellos califican de derecha o extrema derecha. Todos los que no soy yo son malos. Todos los que no comparten mi filosofía y mi enfoque político, que incluye el antisemitismo militante, pues están fuera de la ley que yo establezco de forma ilegal, porque no le compete a un ayuntamiento establecer ni la ideología, ni el origen, ni la nacionalidad de las personas que van a contratar. Esto, como digo, tendría que ser una buena noticia, pero para mí es una mala noticia, muy mala noticia, de que esto todavía se tenga que dirimir en los tribunales y que esto todavía siga vigente en el interior, aunque de forma más soterrada, de los grupos políticos que no solamente han gobernado el Ayuntamiento de Valencia, sino que ahora mismo han conformado la continuidad del gobierno en esa misma ciudad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner en marcha nuevas iniciativas más creativas para violar la ley a su antojo? ¿O alguien dentro de el Tribunal Constitucional Español va a tomar medidas para que las reiteradas demandas y condenas a este tipo de actitudes se acaben de una vez por todas? Así cerramos este primer bloque de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para comenzar, ¿lo hacemos con qué? Con una gran noticia que nos va a traer a España a Idan Reichel. El artista israelí será la estrella internacional invitada en Dionisio, el espectáculo de danza flamenca de la compañía del bailaor Rafael Amargo, que se podrá disfrutar en el escenario del Teatro Romano de Mérida, dentro del programa de teatro clásico de este teatro romano maravilloso, los próximos días 16 y 17 de julio.
Son amigos, Idan y yo, nos cuenta Rafael Amargo, nos conocimos en Tel Aviv cuando yo estaba con mi espectáculo en el Susan Delal y él vino a verle después de actuar y yo sentí que era alguien grande con una sensibilidad especial. Esto cuenta Rafael Amargo. Se sentó al piano en un bar en el que estaban tomando algo después de conocerse y en ese momento Amargo confiesa haber caído rendido ante tanto talento. Me dijo, escucha esto, a ver qué te parece y mira a ver si tú lo podrías bailar. El tema era el single principal del disco que lanzaba en breve Reichel. Y a los pocos meses, le volvió a invitar a Rafael Amargo a bailar dentro del gran festival en las minas del Rey Salomón, en pleno desierto israelí. Allí le pedí que tocara su tema y yo lo bailé y su público al vernos juntos se levantó y nos aplaudió en pie. Así comienza esta historia de amistad que les va a llevar a actuar juntos en este Teatro Romano de Mérida los próximos 16 y 17 de julio. ¿Y cómo ha captado Amargo a Idan Reichel? Bueno, pues tras verle actuar en el Festival de Eurovisión, le llamó para felicitarle y para decirle que quería que le acompañara en esta edición de este festival tan prestigioso. Idan Reichel no se lo pensó y le dijo, amigo, allí estaré contigo. Bueno, pues allí podrán estar ustedes también si echan un vistazo a la página web del Teatro Romano de Mérida para unirse, ¿no?, a este espectáculo. Dionisio. En ese emplazamiento tan espectacular como es el del teatro. Seguimos hablando de israelíes, Alex. Muy bien. Este caso, actores también, artistas. En este caso, un escritor, periodista, comentarista, guionista y experto en temas de boicot a Israel, de antisemitismo disfrazado de antiisraelismo. Llega a Madrid el doctor Gadi Taub. Lo trae la Asociación de la Prensa de Europa-Israel, la EIPA, y que nos invita a participar en una reunión de prensa y discusión sobre el tema el antisionismo, una forma moderna de antisemitismo. Gadi Taub estará acompañado por Esteban Ibarra, buen amigo de Radio Sefarad, pero ante todo presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y será una reunión que tendrá lugar el próximo 27 de junio de 10 a 12 en el Hotel NH Príncipe de Vergara en Madrid. Si desean acudir a esta presentación, a esta reunión, tienen que ponerse en contacto o bien con la Asociación de la Prensa de Europa Israel o mandándonos un correo a redaccion@radiosefarad.com, donde les pondremos en contacto con los organizadores del evento para que quien quiera pueda asistir a este encuentro. Muy bien, pues llegamos al final de esta agenda en este punto. ¿Y qué tenemos para cerrar? Pues ya sabes que siempre nos gusta traer en la agenda de Radio Sefarad, cada vez que se colocan nuevos adoquines de la memoria, los conocidos como Stolpersteine. En este caso han llegado a Copenhague el lunes. El artista alemán Gürtel Degnik, su autor, ha colocado el primer adoquín en la capital danesa y son los primeros en instalarse en Dinamarca. Cada placa, en concreto con revestimiento de latón, tiene grabada la frase «Aquí vivió», seguida del nombre de la víctima del Holocausto, su cumpleaños, la fecha de su arresto y o deportación y el destino si se conoce. Las inscripciones están grabadas en el idioma nativo del país en el que se colocan. Los nacionalsocialistas querían exterminar a las personas, convertirlas en números y borrar su memoria. Degnik quiere revertir este proceso y devolver nombres individuales a lugares donde las personas alguna vez vivieron. Bueno, pues se suma este adoquín de la memoria a todos los que ya están instalados en calles repartidas por diferentes ciudades. En España también. En España creo recordar que había en Barcelona, ¿no? Y en Madrid también, en Bravo Murillo, no sé si creo que dijimos, ¿no?, en su día. Así cerramos esta agenda. Volveremos mañana con ustedes aquí a las noticias de Radio Sefarad. Hasta mañana.